Bueno, tenemos dos temas de la historia de México. Por un lado tenemos el episodio de la conquista y obviamente 300 años después la independencia de México, que son los dos temas que vamos a comentar. Voy a pasar a la siguiente filmina. Hay tres puntos que quisiera comentar contigo y con los demás que por ahí se acerquen. Bueno, primero voy a dar una breve introducción, ahorita voy a cambiar la filmina. Después voy a hablar de la conquista de México, pero no, digamos que no a la manera tradicional, sino desde el punto de vista de los indígenas. ¿Verdad? Ahorita ya cuando lleguemos a ese punto voy a explicar más. O sea, desde el punto de vista de la visión de los vencidos, que en este caso fueron los aztecas. Bueno, los aztecas y todo el mundo indígena que había en México en ese momento. Y en tercer lugar, después hablaremos de la independencia de México. Pero de la independencia de México hablaremos específicamente sobre la consumación de la independencia, porque ahí también hay muchas dudas y muchas cosas raras que en este país pasan. Bueno, estos son los tres puntos que vamos a estar charlando en esta hora. Paso a la filmina 3, que es la introducción. A ver, el objetivo de esta sesión es presentarles una visión distinta de la conquista y de la independencia de México. Como te decía, no voy a hablar ni voy a exponer, pues como a lo mejor te acuerdas allá en primaria y en secundaria, de los hechos, fechas y bueno, todo lo que hubo en la conquista y luego en la independencia de México. Por ejemplo, en la independencia de México, pues no voy a hablar de Miguel Hidalgo, de Morelos, y luego pues los fusilaron y bueno, sino voy a hablar específicamente de la consumación de la independencia, o sea, nada más de la parte final. Segundo, y aquí ya empezamos, bueno, espero que ya sea algo distinto. Dice, en México, a nivel escolar, o sea, a todos nosotros, los mexicanos, en primaria, secundaria y preparatoria, nos ha enseñado en historia, ¿verdad? Tú has llevado historia de México por lo menos 2 veces, ¿no? En primaria y en secundaria. Pero la historia de México y los libros de texto que tú tuviste en primaria y en secundaria, pues es una historia que se llama la historia oficial de México, de la conquista y de la independencia en este caso. Pero, ¿cuál es el problema de la historia oficial? Bueno, ahí te voy a comentar 2 puntos brevemente y más adelantito vamos a seguir hablando de por qué nos han enseñado en la primaria y en la secundaria y ahorita en el 2016 los maestros siguen enseñando la historia oficial en los libros de texto de primaria y secundaria. Eso no ha cambiado. En la historia oficial de la historia de México, pues solamente se destacan ciertos personajes, como por ejemplo Benito Juárez. Por ejemplo, tú sabes que en todas las ciudades, en la ciudad más pequeña o en el Distrito Federal, siempre hay una avenida o muchas avenidas que se llaman Juárez. En todas las ciudades y en todos los pueblitos siempre hay un monumento a Juárez. Siempre hay colonias que se llaman Juárez, bulevares que se llaman Juárez o Melchor Ocampo, etcétera, ¿no? Y toda la gente que perteneció al Partido Liberal. En cambio, en la historia oficial, que nos han enseñado en primaria y en secundaria y que ahorita se sigue enseñando, pues denigran y borran de la historia de México a otros personajes tan importantes como Agustín de Iturbide, como Porfirio Díaz y todos aquellos que pertenecieron al Partido Conservador. Entonces, ¿por qué en las escuelas nos enseñan nada más una parte de la historia o nos enseñan una historia modificada? Bueno, pues porque el gobierno, en este caso el PRI, que bueno, tiene el poder de los últimos 70 años, ¿verdad? 80 años, pues él ha fabricado la historia, él hace los programas de estudio de la primaria y la secundaria y él manda a imprimir los libros de texto. Y en esos libros de texto, pues solamente se habla de esos personajes
y Agustín de Iturbide, por ejemplo, y a Porfirio Díaz, pues siempre los ponen del asco, ¿verdad? Muy bien, a eso le llamamos la historia oficial, ¿sí? Que todavía más adelantito vamos a hablar más sobre ese punto. Después de la introducción vamos a entrar, ahora sí, al segundo punto, que es, vamos a entrar a la conquista de México. Pero la conquista de México, de cómo la narraron los indígenas, en este caso, los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿no? Por eso se llama la conquista desde la visión de los vencidos. Muy bien. Ahí tenemos tres preguntas de reflexión. ¿Qué pensaron los hombres del Nuevo Mundo, en particular los mesoamericanos, nahuas, mayas y otros, al ver llegar a sus costas y pueblos a los descubridores y conquistadores? A nosotros nos enseñan qué dijo Hernán Cortés, qué dijeron los españoles cuando llegaron a México. Y nos enseñan que ellos dijeron que los mayas y los aztecas y todos los que vivían acá eran una bola de salvajes, cuando en realidad tenían una cultura enorme e incluso en muchos aspectos superior a los europeos. ¿Por qué? Pues porque es el punto de vista de los vencedores, en este caso de los españoles. Pero aquí lo que quisiera presentar es cómo vieron la conquista los vencidos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus primeras actitudes de los vencidos? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron las primeras actitudes, pues, de todos los pueblos nahuas que de repente vieron llegar a los españoles con barbas, llegaron a ver a los españoles de tez blanca, llegaron a ver a los españoles con caballos, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues, ¿qué sentido le dieron a su lucha? ¿Verdad? ¿Cómo apreciaron ellos la derrota de todos los náhuatl, de todos los indígenas que vivían en México por los españoles? Por eso se llama la conquista, pero desde la visión de los vencidos, no de la visión de los vencedores. La visión de los vencedores, tú en primaria y en secundaria ya la conoces, ya te la enseñaron los profesores y en los libros de texto. Vamos a ver cómo la vieron los indígenas. Muy bien. Lo primero que quiero comentar es que hay un libro que se llama justamente La visión de los vencidos. ¿Sí? Ese libro fue escrito o recopilado por un historiador mexicano muy importante que se llama Miguel León Portilla. Y ahí en ese libro, es un librito pequeño de unas 150 páginas cuando mucho, ¿verdad? En ese pequeño libro, este señor historiador Miguel León Portilla recopiló los testimonios de los indígenas, de los mayas, de los tlaxcaltecas, de los aztecas, de los otomíes, de los tarascos, en fin, de todos los grupos indígenas de México. Él fue recopilando lo que escribieron los indígenas. Aquí te pongo algunos de esos escritos. Por ejemplo, hay uno que se llama Unos anales históricos de la nación mexicana, escrito en náhuatl por autores anónimos en Tlatelolco hacia 1528. Fíjate, estamos hablando de que la conquista fue en 1521, o sea que 7 años después ya había sido escrita por los indígenas cómo y qué pasó con la conquista, pues, de lo que era México a manos de los españoles. Pero también este señor León Portilla pues encontró varios códices, ¿verdad? Recordaremos que los códices son escritos hechos como en tela, digamos, más que acá era de, ¿cómo se llama?, de vegetales, eran hechos como en tela, y en donde estaban dibujados, o mejor dicho, donde estaban escritos en náhuatl o en maya, por los acontecimientos que sucedieron. Bueno, pues en esos códices, en la UBIN, en 1576, que se llama Códice Ramírez, y otro que se llama Códice Florentino, ahí encontró León Portilla, pues qué fue lo que pensaron, qué fue lo que sintieron los indígenas al ser conquistados por los españoles. Y finalmente hay otro libro
¿verdad? Incluso este indígena ya tiene nombre español. O sea, Fernando Alvarado Tezosomoc es un indígena original acá, mexicano, pero fue bautizado y tomó ese nombre. Y él escribió 2 libros, que se llama Mexicana y otro que se llama Mexicayotl. Bueno, pues ahí en esos libros existe el testimonio de cómo vieron los indígenas la conquista. Entonces, a todo este conjunto de narraciones de diversos libros que por aquí ya te estoy presentando, este señor León Portilla los recopiló en ese pequeño librito que tú lo puedes comprar, y es más, eso todavía está a la venta en cualquier librería, ¿verdad? Este León Portilla recopiló todo esto en un librito que se llama La visión de los vencidos. Muy bien, vamos a hablar ahora de qué cosas dice la visión de los vencidos, obviamente sobre el tema de la conquista. ¿Qué dice ese librito? ¿Cuál es la visión de los vencidos? ¿Qué narran los indígenas con respecto a la conquista? Bueno, la primera parte del libro, de ese pequeño librito, hablan de presagios funestos que sucedieron justamente antes de que llegaran los españoles. Y te voy a presentar 5. La letra A dice: 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Obviamente, pues ahora probablemente los astrónomos nos pueden explicar y decir qué pasó, mas sin embargo, lo cierto es que sucedió ese fenómeno astronómico, ese fenómeno raro, y que justamente 10 años después, o poquito después de que sucedió eso, llegaron los españoles. Pero no nomás sucedió ese hecho. Vamos a la letra B. Aparte de los presagios, de esto del cielo con una como espiga de fuego, dice, por su propia cuenta, se abrazó en llamas, se prendió en fuego, nadie tal vez le puso fuego, sino por espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. O sea que uno de los templos de repente se incendió, así nada más por arte de magia. Así que para ellos, esos fueron señales que sucedieron, o hechos raros que sucedieron justamente poquito antes que llegaran los españoles. Vamos al tercero. El tercero dice: hirvió el agua, el viento la hizo alborotarse hirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y derruidas las casas se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Aquí lo que destaca es que no hubo una inundación, porque si hubiera habido inundación, pues no estaría hirviendo el agua, ¿verdad? Aquí lo funesto o lo raro es que el agua estaba hirviendo, y que esa agua hirviendo se metió a las casas que estaban pues en el lago. Tú recordarás que Tenochtitlán pues estaba construida en el lago de Texcoco, lo que hoy es la Ciudad de México, desde luego. Muy bien. Cuarto hecho funesto que sucedió justamente antes de que llegaran los españoles. Dice, muchas veces se oía una mujer que lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando gritos, grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? No sé si tú por ahí seguramente has oído hablar de La Llorona, que es una leyenda que prácticamente en México se cuenta. Bueno, pues mucho de esa leyenda pues viene desde aquí, ¿verdad? De esto que estamos platicando, y que fue recopilado por León Portilla, historiador mexicano obviamente de este siglo, y que él lo recopiló pues de las narraciones que ya comenté en la filmina anterior. ¿Y cuál fue el quinto presagio funesto? La letra E. Muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes, personas
monstruosas, de 2 cabezas pero un solo cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Moctezuma, lo que nosotros llamamos Moctezuma. Cuando los habían visto, luego desaparecían. Bueno, aquí el asunto es el siguiente. En varios de los escritos que ya comenté, de donde sacó León Portilla recopiló esto, varios de esos escritos indígenas señalan que hubo presagios funestos justamente antes de que llegaran los españoles, y para ellos ya no fue casualidad. Silvia, ¿me escuchas? Bueno, ya llegó otra persona. Pascasio, ¿me escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. Ah, muy bien, Silvia, qué bueno que ya llegaste. Bueno, le estaba diciendo al compañero que llegó antes que tú, que en la visión de los vencidos, la visión de los vencidos es un librito que escribió un historiador que todavía vive, que se llama Miguel León Portilla. Y este historiador recopiló en todos estos anales, códices y esta mexicana y mexicayocos, recopiló lo que los indígenas escribieron de la conquista. Por eso esta parte se llama la conquista de la visión de los vencidos. Porque a ti y a mí y a todos nos han enseñado en la primaria y en la secundaria la conquista de México, pero desde el punto de vista de los vencedores, en este caso de los españoles, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Estábamos diciendo que en la visión de los vencidos, lo primero que mencionan son 5 cosas raras que sucedieron, ¿verdad? Que son las que están en pantalla, ¿verdad? Okay. Sí. Segundo punto, allí en este librito de la visión de los vencidos, ¿verdad? Se habla mucho de la actitud de Moctezuma. Recordaremos que cuando llegó Cortés, ¿verdad?, el emperador de los aztecas era Moctezuma, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí nos explican cuál fue la actitud de Moctezuma, que fue de miedo, que tenía una mentalidad supersticiosa, ¿verdad? Mandó a hechiceros allá a Veracruz para ver qué había pasado con los españoles que habían llegado, en fin, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí voy a leer un pequeño relato de uno de los emisarios que mandó Moctezuma a Veracruz para ver qué pasó con los españoles o los extranjeros que habían llegado. Y dice el texto: pero en cambio por ese tiempo apareció un pobre Macehual, un hombre del pueblo, venido de las costas del Golfo, con las primeras noticias de la llegada de unas como torres o cerros pequeños que venían flotando por encima del mar. En ellos venían gentes extrañas, de carnes muy blancas, más que nuestras carnes. Todos los más tienen barba larga y el cabello hasta la oreja les da. Tal noticia despertó la angustia de Moctezuma, y como veremos en el capítulo siguiente, movido a temor, envió mensajeros y dones a quienes creyó que era posiblemente Quetzalcóatl y otros dioses que volvían, según lo anunciado en sus códices y tradiciones. Así que, ¿por qué fueron vencidos los aztecas? Pues por muchas razones, ¿ya? Pero una razón muy importante fue pues que Moctezuma, que era el emperador en ese momento de los aztecas, les tuvo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él estaba, ellos creían pues, que iba a regresar Quetzalcóatl, y de repente llegan estos cuates y efectivamente creen que, bueno, él cree que son ellos, ¿verdad? Claro. Pero si vemos ahí cómo lo explica, dice, llegan en unas torres o cerros pequeños, venían flotando por encima del mar, que son los barcos, ¿verdad? Claro. En fin, muy bien. Entonces, esto de la actitud de Moctezuma, se menciona muchos episodios de lo que Moctezuma y su actitud de miedo, ¿verdad?, y de superstición con la llegada de los españoles. Obviamente, cuando llegaron los españoles a Tenochtitlán, pues obviamente Moctezuma les abrió las puertas, estaba muerto de miedo, así que pues no fue nada raro que les abrió las puertas y lo agarraran preso, ¿verdad? Muy bien. Tercer tema que se habla en la conquista de la visión de los vencidos: alianzas de pueblos indígenas a Cortés. A ver, recordemos que cuando llegó Cortés a México, bueno, lo que hay en México,
el pueblo más poderoso, pues eran los aztecas, ¿verdad? El pueblo dominante eran los aztecas. Y obviamente ya llevaban muchos años con el dominio de los aztecas. Y bueno, como es normal, pues todos los pueblos sojuzgados, pues siempre quieren zafarse pues del que me está pidiendo que le pague, que me pague, que me cobre impuestos, y siempre que me pide cosas extraordinarias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegó Cortés tuvo un gran aliado para vencer a los aztecas. Y ese gran aliado, pues fueron muchísimos pueblos indígenas. Porque, a ver, ¿cuántos españoles llegaron a México con Cortés? ¿Cuántos crees, Silvia o Pascasio? ¿Cuántos crees que llegaron? Échele un número. ¿Más de 100? Pues pon tú que hayan llegado los 300, ¿sí? Bueno, pon tú 500. Bueno, pon tú 1000. Vamos a ponerle 1000, que no quedó, porque no cabían. No, yo tampoco. ¿Verdad? Porque no cabían en los barcos en que llegaban. Pero, ¿cómo es posible que 1000 le hayan ganado al pueblo azteca, que era un pueblo eminentemente guerrero? Eso es imposible, ¿verdad? Por eso, yo lo que estoy tratando de platicar con ustedes es que ustedes veamos la conquista, pero desde la visión de los vencidos, para poder entender cómo es posible que un pueblo tan poderoso como eran los aztecas pudieran ser vencidos por 1000 gentes. Eso no puede ser, eso no puede ser. En cambio, si entendemos que Moctezuma y muchos indígenas eran supersticiosos por las cuestiones de sus creencias, y todavía le agregamos de que efectivamente muchos indígenas se unieron a Cortés de coraje para quitarse de encima a los aztecas, pues entonces sí, ya se empieza a entender que cómo fue posible que unos cuantos españoles, con todos sus caballos, aunque acá no los conocíamos, cómo fue posible que vencieran al pueblo azteca, ¿verdad? Entonces, este número 3 también narra mucho en la visión de los vencidos. Por ejemplo, ahí en el Códice Ramírez dice el Códice Ramírez, que conserva fragmentos de una más antigua relación indígena, hoy desaparecida, refiere a que gracias al príncipe Ixtlilxóchitl, que estaba en Texcoco, se unió con facilidad a los conquistadores desde ese momento. O sea que Ixtlilxóchitl, ¿verdad?, que era el rey de Texcoco, pues se alió con Cortés para quitarse de encima a los aztecas. Lo que no contaba el Ixtlilxóchitl es que después también su pueblo iba a ser sojuzgado por los conquistadores, ¿verdad? Luego abajo dice: rehechos los españoles, gracias principalmente con la ayuda prestada por sus aliados tlaxcaltecas, reaparecieron al fin para atacar de todas las maneras posibles a la ciudad de Tenochtitlán. Muy bien, así que lo que se narra en la visión de los vencidos es que muchos pueblos indígenas, pero ahora sí que de 1000 amores, se unieron a Cortés, ¿verdad? Y que realmente no fue Cortés con sus 500 o 600 españoles y 100 caballos que traían y no sé, pon tú 20 cañones, en fin, ¿verdad? No, eso realmente no fueron los que vencieron a los aztecas. Eso era imposible, sino los miles y miles y miles de indígenas que se unieron a Cortés porque tenían mucho odio a los aztecas, porque los aztecas pues tampoco eran una perita en dulce, ¿verdad? Muy bien. Siendo un pueblo guerrero, pues no. ¿Verdad? Entonces ahorita llevamos 3 hechos de lo que narra este librito que se llama La visión de los vencidos. Primero, presagios que sucedieron justamente antes de que llegaran los españoles. Segundo, la actitud de Moctezuma, ¿verdad?, de superstición y de miedo ante las profecías que ellos decían que iba a llegar Quetzalcóatl, ¿verdad? Y que ellos decían que iba a llegar Quetzalcóatl de tez blanca, y efectivamente los españoles llegaron pues de tez blanca, ¿verdad? 4, para colmo de males, ya estando en plena guerra, ya en la conquista de Tenochtitlán, uno de los españoles que vino a México venía enfermo de viruela,
Y esta enfermedad en México no se conocía. Así que este español, al tener viruela y llegar a México, contagió pues a miles de indígenas que obviamente no había cura, ni siquiera la conocían, menos iban a saber cómo curarla. Entonces esto provocó una mortandad terrible. Dice ahí el texto: cuando se fueron los españoles de México y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. Comenzó en, Tepehuil, punto 64, ahí un lugar. Sobre nosotros se extendió gran destruidora de gente. Algunas bien los cubrió, por todas partes de su cuerpo se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho. Era muy destructora la enfermedad. Muchas gentes murieron en ella, ya nadie podía andar, no más estaban acostados, tendidos en su cama. Así que en este librito se narra pues que un elemento, ahora sí que circunstancial, provocó que los mexicas en Tenochtitlán, pues muchísimos murieran. Claro, ahí murieron no nomás los guerreros, sino niños, mujeres, ancianos y obviamente guerreros. Muchos de ellos murieran por esta enfermedad de la viruela, que acá era irreconocible, ni siquiera la conocían, menos tenían cómo curarla, ¿no? Entonces, este cuarto punto pues es muy importante. Obviamente esto hizo que el pueblo mexica pues viniera muy a menos. Quinto, este quinto punto pues se conecta mucho con con el número 2 de la actitud de Moctezuma. El punto 5 dice pues que los indígenas en México tenían como mito, como profecía, pues que Quetzalcóatl, nosotros sabemos que Quetzalcóatl en México era un dios que era conocido tanto por mayas como por los aztecas, por prácticamente todos los indígenas en México. Entonces, es de la serpiente emplumada. Es emplumada, famosa. Entonces, se quedó el mito de que Quetzalcóatl regresaría aquí a lo que es México, ¿verdad? Y pues cuando vieron a los españoles, pues el mundo indígena pensó pues que era el regreso del dios Quetzalcóatl, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero decir es que mental y religiosamente esto influyó mucho en los aztecas para su derrota total, ¿verdad? Pero eso pues hay que agregarle el 4 y el 3 y el 2 y el 1 que ya comentamos. Y finalmente estos últimos 6, obviamente estos 6 no viene con el nombre de superioridad tecnológica, esa palabra tecnológica no lo conocían así los indígenas, ¿verdad? Pero sí conocían, pero sí fue para ellos una sorpresa enorme, los caballos, ¿verdad? Que era un animal no conocido acá en Mesoamérica. De hecho, ahí en la visión de los vencidos, ellos le llaman de otra manera a los caballos, ellos le llaman algo así como los borregos grandotes, porque era lo único con lo que le podían asemejar, ¿no? Y obviamente, pues también fue un gran sustazo para ellos, pues los cañones y los arcabuces que traían los españoles, ¿verdad? O sea, las armas de fuego que llamamos. Pues acá en México, pues obviamente no se conocía. Y también las espadas. Acá tenían espadas, no tenían espadas, pero tenían algo parecido, nada más que acá eran de piedra y de obsidiana. En cambio, las de ellos eran de hierro, y por lo tanto, pues eran superiores en cuanto a capacidad de hacer daño, ¿verdad? Entonces, obviamente, el que ellos trajeran espadas y lanzas de hierro, el que trajeran armas de fuego y el que trajeran caballos, pues obviamente pues eso también influyó, aunque ahí en la visión de los vencidos menciona que ya una vez que se les pasó el miedo, digamos, y la sorpresa de los caballos y de las armas de fuego y las lanzas, ellos dijeron que ellos ahí mencionaban que cuando de repente empezaron a saber que cuando un cañón se disparaba, ¿verdad? Primero se oía un gran ruido, pero luego dice ahí en la visión de los vencidos que empezaron a darse cuenta, pues que la bala, no se embala, ¿verdad? Pero bueno, la bala que nosotros conocemos iba siempre en línea recta.
O sea, no curveaba, ¿verdad? Iba en línea recta. Entonces ya al final, cuando ya empezaron a perder el miedo, entonces ahí menciona que cuando ya en el río del Cañón, el Ridajal que hacía un cañón, para ellos, que no era conocido, todos los indígenas se tiraban al suelo y después de unos minutos se levantaban, o sea, ya había pasado la bala. En fin, ¿no? Por eso es muy interesante leer la conquista, pero desde el punto de vista de los indígenas, no desde el punto de vista de los españoles. Y a nosotros en la escuela, como comentaba al inicio, ¿verdad? En primaria y en secundaria, a todos nosotros y a los niños actuales, inclusive, les enseñan la historia oficial. ¿Cuál es la historia oficial? La historia oficial es que los españoles vinieron, les destruyeron y obviamente ellos cuentan la conquista como a ellos les conviene, ¿verdad? Sí, y nosotros pues no sabemos qué es lo que pensaron los indígenas. Bueno, pues en este librito que se llama La visión de los vencidos, ahí hay una manera de conocer qué pensaron los indígenas ante este hecho tan inaudito que fue la llegada de los españoles y la caída del gran imperio azteca, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, es imposible que unos cuantos cientos de españoles así tuvieran caballos, tuvieran cañones y tuvieran espadas de hierro. Es imposible pensar que esos cuantos hubieran vencido a miles y miles de aztecas, que además eran guerreros y estaban muy bien entrenados. O sea, no era cualquier pueblo. Tan no era cualquier pueblo que todos los pueblos indígenas, cuando llegó Cortés, se unieron a él para destruir a los aztecas. Y solamente así se entiende, ¿verdad? Junto con la peste y con las creencias sobre Quetzalcóatl, etcétera. Aquí terminamos el punto número 2. El 1 pues era la introducción. Vamos al número 2, que es la conquista de Tenochtitlán, pero desde el punto de vista de los vencidos, o sea, desde el punto de vista de los indígenas. Y nada más para resumir, ¿y cómo sabemos qué pensaban los indígenas? Pues porque un historiador que ya comenté acá en la filmina, que se llama León Portilla, él recopiló muchos códices y muchos escritos indígenas, y en un librito que se llama La visión de los vencidos, ahí recopiló qué es lo que pensaban los indígenas en ese momento. Ahora vamos al siguiente punto, que es la consumación de la independencia 300 años después, ¿verdad? 300 años después de la conquista de Tenochtitlán, bueno, pues llegó la consumación de la independencia. Sobre la independencia solamente vamos a hablar sobre la consumación, no vamos a hablar de del inicio, donde está Hidalgo, donde está Morelos, donde está Allende, etcétera, ¿no? Vamos a hablar nada más del final, que es lo que menos se conoce. ¿Y por qué menos se conoce? Pues porque la historia oficial, de la cual te hablé al principio, pues la historia oficial es muy chistosa en nuestro país, ¿verdad? Nada más habla de ciertos personajes y no habla de otros personajes. Y finalmente lo que nos enseñan es una historia muy parchada, una historia que en muchos casos ni siquiera es verdadera. De lo que tú sabes, ¿quién es el consumador de la independencia de México? ¿Cuál es la fecha de la consumación de la independencia de México? ¿Dónde o cómo murió el consumador de la independencia de México? Y finalmente la última pregunta es, ¿alguien sabe por qué pasa desapercibida la fecha más importante de la historia de este país? ¿Y cuál es la fecha más importante de la historia de este país? Pues el día en que México fue independiente, o sea, el día que se separó, ¿verdad?, de España, después de 300 siglos de, ¿cómo se llama?, de estar sometidos en la colonia, ¿verdad? Sin embargo, la fecha, bueno, ahorita voy a comentar de la pregunta 3, más para hilarlo con la 4. Con la pregunta 2. La fecha de la independencia de México fue el 27 de septiembre de 1821. Pero aquí en México, el 27 de septiembre de 1821, bueno, mejor dicho, el 27 de septiembre de cada año, no se festeja nada. ¿Cuándo se festeja en septiembre la independencia? El día 15,
o el día 16 de septiembre. ¿Por qué el día 15 y 16? Pues porque en esa fecha fue cuando Miguel Hidalgo inició la independencia con el grito, pero ahí no se consumó la independencia, ahí inició ahí fue apenas el inicio de los 10 años de la guerra de la independencia. Bien, te voy a poner un video. Más de 50 autores consultados y más de 60 obras a las cuales hemos accedido. Bien, nosotros pensamos que ya vivíamos en una época de un debate de altura, de espíritu universitario, que consiste en encontrar la verdad donde quiera que se encuentre. Porque una verdad es verdad donde la diga un ignorante. Una mentira es mentira aunque la diga un tipo con 4 doctorados. Eso vamos a mirar. La injuria empieza cuando la razón y los argumentos terminan. Y cada insulto que ha llegado, cada amenaza, cada descalificación, improperios y demás, es un halago, porque quiere decir que se han quedado sin argumentos. Que tienen miedo a un librito de 170 páginas, más de 50 autores consultados, más de 60 obras que hemos tratado, e incluso muchos de los autores son opuestos ideológicamente a este servidor. ¿Saben qué? Esos insultos me recuerdan a aquel pobre jugador de dominó, al cual en un momento de la horca en la luna de Siso, sabe que la tiene más. Y se ha quedado y ve cómo los demás van colocando las fichas y él está atorado, atascado, ya no puede ver. Qué triste que se vuelvan esos tiempos de intolerancia, siendo que buscamos la verdad, porque la verdad, como dijo el divino maestro, nos hará libres. Queremos la verdad, queremos debates de altura, no queremos insultos ni descalificaciones, ni actitudes ridículas, ¿verdad? Que nos hacen volver a épocas antiguas de esa historia oficial, dogmática y que se imponía y que no nos hacían pensar. Queramos que no podamos entender eso. Qué triste. Pero bueno, a fin de cuentas les digo, cada insulto, cada amenaza, cada descalificación, lo veo como un error. Se han quedado sin argumentos. Y por cierto, se quedan con la luna de Siso. Qué triste. ¿Dónde la piensan? ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que es mejor buscar un debate, un diálogo de altura y aceptar la verdad de quien sea alguien que nos caiga en tu caso? Queridos amigos, vayamos más allá. Busquemos la verdad de todo, vayamos. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto fue nada más para comentarte y comentar de que pues, aquí en México, desafortunadamente, seguimos con la historia de México, pero la historia oficial, no la historia verdadera. Por esa razón, como hay una historia oficial, por esa razón, ¿verdad? En este país celebramos el 15 y 16 de septiembre, cuando se inició la independencia, pero no fue la consumación. La consumación fue el 27 de septiembre de 1821, ¿verdad? Vamos a seguir sobre este punto que es sobre la consumación de la independencia de México. ¿Por qué en nuestro país hay una historia oficial? ¿Por qué por decreto se señala quiénes son héroes y quiénes son villanos? Esto hasta parece chistoso y ridículo, pero esto es la pura verdad en nuestro país. Y vuelvo a repetir, los libros de texto de la primaria, secundaria y preparatoria nos narran la historia oficial que en este caso el PRI quiere imponer o ha impuesto. Y en esa historia oficial, ellos deciden quiénes son héroes y quiénes son villanos. Y en esa historia oficial, ¿verdad? Ellos han decretado
que el consumador de la independencia, que fue Agustín de Iturbide, que es un nombre que probablemente ni conozcamos, es un traidor y un villano. ¿Y por qué se les ocurrió en la historia oficial decir o declarar que Agustín de Iturbide es un villano y un traidor? Bueno, yo aquí pongo cuatro razones, pero hay más. Uno, porque participó en gran parte del periodo de la independencia de México en el ejército virreinal, y eso es cierto. Durante los 10 años que duró la guerra de independencia de 1810 a 1821, 11 años, ¿verdad? Muchos, los primeros 10, 15, los primeros que serán 7, 8 años, Agustín de Iturbide estuvo en el ejército del virrey, eso es muy cierto, y estuvo participando, ¿verdad?, en las guerras en contra, pues, de los que en ese momento querían libertar a México. Bueno, segundo punto, pues porque era católico. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es lo que todos preguntamos. ¿Qué tiene que ver que fuera católico, protestante o que tuviera otra religión? Pero en este país todo aquel que es católico pues es mal visto. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica y los católicos, obviamente, en el siglo pasado, pues eran del Partido Conservador, que es el último punto que dice ahí, porque sus ideas y creencias eran más bien de tipo conservador. Y en este país, todos los que en el siglo XIX y siglo XX tienen un pensamiento conservador, todos automáticamente son descalificados y son traidores y villanos. Y entre ellos, pues obviamente Agustín de Iturbide, que fue realmente el que consumó la independencia. No he leído la tercera razón, porque aceptó ser emperador de México, ¿verdad? Entonces ahí están las 4 razones. 1, porque participó en gran parte del periodo de la independencia en el ejército virreinal, lo cual es cierto. 2, porque era católico. 3, porque aceptó ser emperador de México. Y 4, porque sus ideas y creencias fueron más bien del Partido Conservador. Y todo lo que aquí en la historia oficial son o fueron hombres del Partido Conservador, todos son villanos y son traidores, sin importar lo que hayan hecho independientemente. Muy bien, entonces, regresándonos aquí a la pregunta, ¿quién es el consumador de la independencia de México? El consumador de la independencia de México se llama Agustín de Iturbide. ¿Cuál es la fecha de la consumación de la independencia de México? El 27 de septiembre de 1821. ¿Dónde y cómo murió el consumador de la independencia de México? Y aquí viene otra cosa trágica. Bueno, pues Agustín de Iturbide, que fue el que logró la independencia de nuestro país, de España, nosotros mismos los mexicanos lo fusilamos y lo enterramos por allá en un pueblillo que se llama Padilla, allá en el estado de Tamaulipas. Así que al hombre que consumó la independencia murió fusilado como un traidor. Imagínense, si así tratamos a los que hicieron algo por la patria, ¿cómo tratarán a los que no? Bueno, antes de terminar, vamos a conocer algo de nuestro libertador, porque estoy seguro que no sabemos nada, porque ni siquiera probablemente sabíamos que el consumador de la independencia se llama Agustín de Iturbide, y que la independencia se logró efectivamente el 27 de septiembre de 1821. Vamos a leer brevemente algunas de su pequeña biografía. Él nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, en Michoacán. Su papá era español, Joaquín de Iturbide, y su madre era mexicana. Así que bueno, pues de alguna manera él era un criollo de la clase alta. Cursó sus estudios en el seminario de Valladolid y después ingresó al ejército realista, o sea, al ejército del virrey. Combatió al ejército insurgente consiguiendo varios ascensos militares por sus proezas militares como tal. El 14 de febrero de 1821 proclama el Plan de Iguala o de las 3 garantías.
¿Cuáles son las 3 garantías o el plan de Iguala? Religión, independencia y unión. La religión, y también ahí él creó la bandera mexicana que hoy tenemos, ¿verdad? El blanco, que era la religión, el rojo, que era la unión, y el verde, que representaba la independencia. Al llegar el último virrey enviado por España, que se llamó don Juan de Donojú, ¿verdad? Agustín de Iturbide se va a Veracruz, a la ciudad de Córdoba, y negocia, sin disparar un solo tiro, la independencia de este país. El virrey O'Donoghue, cuando se da cuenta de que prácticamente todo el país ya los tiene dominado Iturbide, pues ya simplemente mejor se regresa a España y firma los tratados de Córdoba. Y por los tratados de Córdoba, ¿verdad?, lo que se ofrece es que México debe ser un país libre, pero que se ofrece la corona de nuestro país a alguno de los descendientes de la corona española. O sea, no es que siguiéramos siendo dependientes de ahí, simplemente querían que hubiera un rey y que este rey proviniera de la casa de reyes de ese momento en España. Muy bien, entonces eso ocurrió el 24 de agosto de 1821, cuando se firman oficialmente los tratados de independencia de México sobre España, y en donde el último virrey, Juan de Donojú, también los firmó como autoridad por parte de España. Y oficialmente se considera que el 27 de septiembre de 1821 México logró su independencia. ¿Por qué ese día? Porque ese día entró Iturbide a la Ciudad de México en un desfile festejando la independencia que se había firmado en los tratados de Córdoba. Después, por X razones, es coronado emperador en agosto de 1822. Más adelante, después de 10 o 11 meses, que nada más duró en el trono, ¿verdad?, abdica el 19 de marzo por 2 motivos. Uno, pues porque llegó un embajador de Estados Unidos que se llamó Joel Robert Poinsett, y este señor, pues obviamente lo que quería era que México fuera una república, no un imperio, y obviamente empezó a aliarse con muchos otros personajes de ese momento, como Antonio López de Santana, ¿verdad?, para quitar a Iturbide y poner como tipo de gobierno de este país a la república. En este caso es una república federal, que fue la primera que inició. Bueno, al abdicar al trono, pues Iturbide se va al extranjero, ¿verdad?, el exiliado, pero estando en el extranjero, escucha que hay varias naciones de Europa que quieren regresar a México para volver para que México otra vez pudiera ser de nueva cuenta otra colonia de Europa. Entonces él regresa sin saber que acá en México ya lo habían declarado como traidor y que si llegaba a México inmediatamente debería ser fusilado. Y así es como sucedió, ¿verdad? Agustín de Iturbide llegó a una ciudad, a un pequeño pueblito que se llama Padilla, en Tamaulipas, y ahí sin decir obra más, simplemente lo agarraron, le dijeron que había un decreto de muerte y lo fusilaron. ¿Dónde se encuentran sus restos? Actualmente se encuentran en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Para terminar, otro video acerca de Agustín de Iturbide y de quién fue el verdadero consumador de la independencia. A ver, Esto es Los mitos del Bicentenario. Una mirada crítica sobre la historia oficial que le han contado. La letra original del himno nacional mexicano, escrita en 1853 por don Francisco González Bocanegra, aparece el nombre de don Agustín. Sin embargo, la versión moderna del himno, ese nombre no se cambia. ¿Por qué borrar a Agustín Iturbide del himno nacional?
falso y romántico abrazo de academia, la división no funcionó. La liberación de México del Imperio Español se logra con Agustín. No se trata de demeritar a Vicente Guerrero y a los Guadalupe Victoria. Sin embargo, estos objetivos inteligentes estaban reducidos al mínimo, con una serie de guerrilleros perdidos en la montaña, sin capacidad para amenazar el orden mundial. Es cierto, Agustín de Iturbide, a la usanza de los tiempos modernos, supo leer los tiempos, supo ver para dónde podía el tiempo, supo adaptarse. El sanguinario general realista que masacró a Mariano Matamoros y a Tomás Esteves se convirtió en el libertador de México, y eso molesta al pueblo. Sin embargo, la figura de Agustín de Iturbide es totalmente compatible con la figura de los libertadores sudamericanos y gobernadores. Ustedes han pasado, todos ellos militares formados en el ejército español, todos ellos criollos, con una visión criolla de la emancipación. Agustín de Iturbide entró al frente del ejército militar de la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La verdadera independencia de México, porque es cuando se consume. Me parece justo que sea el 16 de septiembre, no el día 27 cuando se celebra. Agustín vanidoso y ególatra, cedió a la tentación de convertirse en emperador. Siguió a Italia y su regreso en 1824, creyendo que una humanidad lo recibiría como libertador de México. En su ausencia, el Congreso lo había condenado a muerte por traidor. Apenas cruzó las playas tamaulipecas, fue aprendido y fusilado en Padilla, Tamaulipas. A la fecha, se le sigue considerando brillante y, a mi juicio, una de las personas que ha sido más injustamente condenada al infierno de los malditos. Esta es la fotografía de Agustín de Iturbide, por si no lo conocían, pues ahí está, porque esta fotografía nunca aparece en ninguna parte. Y voy a terminar con una conclusión que dice: hay un dicho que repetidamente mencionan los críticos y pensadores en la actualidad en los periódicos y revistas. Esto solo puede pasar en México. ¿Cómo que solo? Sí, pues solamente en México sucede que al libertador, al que liberó a México de España, lo fusilamos. Solamente en nuestro país puede suceder. Y la otra conclusión que continuamente sale entre los críticos de los periódicos y revistas es: en México todo puede suceder. Y efectivamente, en México todo puede suceder. Y lo peor es que desde que México empezó a ser independiente en 1821, amén, ¿verdad? En México todo puede suceder, al grado de que los propios mexicanos de ese entonces fusilamos a la persona que logró la independencia de nuestro país de España sin ningún tiro, sin usar ninguna batalla. Bueno, entonces terminamos nuestra sesión de ahora. Bueno, pues hasta luego, muchas gracias, buenas noches.